Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Oramos, Señor, por tu presencia y declaramos, Señor, lo que dice tu palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Prepárate ahí para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Algo que Dios quiere hablarnos, y vamos a continuar hablando de cómo ser quebrantados. El domingo pasado hablamos de que el vaso de barro, la vasija de barro, debe ser quebrantada. ¿Para qué debe ser quebrantada la vasija de barro? Para sacar de nuestro ser interior ese tesoro que está dentro de nosotros, ese tesoro que está en vaso de barro. Y dentro de ese tesoro, dentro de ese barro, hay una luz de Cristo, hay una luz or, que dice la palabra, esa misma luz or en Génesis capítulo 1 verso 3, que dice: y hágase la luz, y dice que la luz descendió y se separaron la luz de las tinieblas. Esa misma luz que habla en Génesis capítulo 1 verso 3, esa misma luz que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, la luz que vence al mundo, esa misma luz está dentro de nosotros, está en nuestro ser interior. Pablo lo decía en 1 de Corintios, que esa luz está dentro de nosotros, ese tesoro, ese baluarte, ese especial tesoro está dentro de nosotros, pero está rodeado por una masa de barro, de arena, de polvo, de arcilla, en el cual esa arena, ese barro, tiene que ser quebrado para que la luz resplandezca. Ese tesoro del hombre nuevo, ese tesoro de Cristo en el hombre nuevo, está ahí adentro, en el hombre nuevo. Por lo tanto, nosotros tenemos infinidad, tenemos eternidad, tenemos perfección, tenemos grandeza dentro de nosotros. Es Cristo dentro de nosotros, ese mismo Cristo que está sentado, ese mismo Jesucristo que está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, ese mismo Jesucristo que venció la muerte, que resucitó al tercer día, ese mismo Jesucristo que hizo todo por amor a ti y que está sentado a la derecha del Padre. Ese mismo Cristo lo tenemos dentro de nosotros. Pero para que eso resplandezca, tiene que ser quebrado nuestro vaso, tiene que ser quebrantado ese vaso. No puedes vencer el mundo si la luz, ese tesoro que habla Pablo, que está dentro de nosotros, no es quebrada la luz. Cuando Dios le dijo a Gedeón: vas a llevar unos cántaros, vas a llevar unos barros, y eso lo pueden leer en Jueces capítulo 7. Vas a llevar unos barros, y dentro de ese barro habrá una mecha, habrá una luz, y van a ir a enfrentar al enemigo. ¿Y cómo van a vencer al enemigo? ¿Cómo van a vencer? Quiebren el barro, porque el barro que rodea la luz que estaba ahí salía resplandeciente. Por lo tanto, esa misma luz que se menciona como sombra tipo figura, como una figura en el antiguo pacto, en el libro de Jueces, esa misma luz está dentro de ti y está dentro de mí. Pero para ganar las batallas hay que romper, hay que quebrar este vaso de barro. El vaso de barro es el hombre viejo. El vaso, el valor, el tesoro que está dentro de nosotros es el hombre nuevo. Es Cristo dentro del hombre nuevo. Entonces, 2 de Corintios capítulo 4 verso 6 en adelante dice: porque Dios
que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Verso 7, y subraye este verso porque dice: pero tenemos este tesoro. ¿A qué tesoro se estaba refiriendo Pablo? ¿A qué tesoro? Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea Dios y no de nosotros. Para que el poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De qué tesoro estaba hablando? ¿De qué tesoro estaba hablando Pablo? De la luz de Cristo dentro de nosotros. Ese tesoro, ese hombre nuevo que está dentro de nosotros. Y entonces el verso 8 dice que estamos atribulados en todo, sí, mas no angustiados. ¿Por qué? Porque hay una luz dentro de nosotros. En apuros, claro que sí, pero no desesperados, porque hay una luz dentro de su vida. Y el enemigo te quiere tapar. El enemigo nos quiere rodear con tinieblas, con ese barro. Pero hoy viene el Espíritu de Dios para decirte: si tú ya crees que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, entonces hay que quebrar el hombre viejo, hay que quebrar el barro para que la luz resplandezca. Angustiados, desamparados, dice perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Quién es el que está desamparado? El hombre viejo. Perseguidos. ¿Para qué? Para quebrantar. Necesitamos ser quebrantados, necesitamos pasar procesos, necesitamos pasar tribulaciones, necesitamos pasar esas dificultades. Necesitamos hacerlo. Es necesario ser afligido. Es necesario pasar una tribulación. Es necesario pasar esas angustias. Porque creen que el Señor Dios Todopoderoso metió al pueblo de Israel en el desierto. ¿Para qué lo metió? ¿Qué hay en un desierto? Hay soledad, hay calor, hay animales, habían gigantes ahí. Pero ¿para qué Dios permitió llevar al pueblo de Israel al desierto? Para dos cosas: para afligirlos en primer lugar, para probarlos en segundo lugar. Es que en las iglesias hoy nos han enseñado a vivir, pero no nos han enseñado a morir. Dios metió al pueblo de Israel con el fin de saber qué había en su corazón, qué verdaderamente había en su ser interior. El pueblo de Israel es la nación primogénita. Es su esposa. Es algo hermoso lo que representa el pueblo de Israel para Dios. Por eso es que la gran tribulación es para el pueblo de Israel. Desde que Jesús resucitó, después de su ministerio, de cuando Él resucitó, Dios hizo una pausa y un paréntesis para la iglesia, para los gentiles, para nosotros. Pero después Él sigue el proceso con el pueblo de Israel. Por eso es que de ahí saldrán los 144,000 que dice la palabra de Dios del pueblo de Israel. Pero habrán otros 144,000 que se van en el arrebatamiento del pueblo gentil, de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿para qué Dios metió al pueblo de Israel en el desierto? Para probar su corazón, para ver qué había en su corazón. Nadie se va a dar cuenta qué verdaderamente tenemos en nuestro ser interior hasta que no pasemos por tribulaciones. En el momento que usted le están cobrando, en el momento que usted tiene una enfermedad, en el momento que usted está siendo perseguido, en el momento que usted tiene conflictos con sus compañeros, en el momento que tiene tribulaciones, es el momento de sacar verdaderamente mi ser interior, qué hay dentro de mí. Y eso es lo que Dios quiere.
Dios quiere que salga de nosotros esa luz esa luz de Cristo para poder vencer al mundo. Hay que sufrir por Cristo. Hay que padecer para morir cada día. Muchos hoy en día nos han enseñado cómo vivir, cómo tener riquezas en la iglesia, cómo ser prosperado, cómo ser bendecido. Por eso es que cuando dice un refrán común de los cristianos, ¿cómo dice? ¿Cómo estás, hermano? Prosperado y en victoria. Prosperado y en victoria. Y tal vez con deudas, y tal vez con tantas cosas, porque nos han metido que verdaderamente ser cristiano es ser prosperado y tener una vida plácida. Y verdaderamente la vamos a tener, pero para antes que eso suceda, primero necesitamos morir. Entonces, en el orden que tenemos que pasar para ser prosperados, para ser victoriosos, tanto en esta tierra como en la eternidad venidera, hay un proceso de padecimiento, hay un proceso de morir. Y eso es lo que hoy el Espíritu quiere hablarnos. Dios está tratando de matarnos todos los días. Dios está tratando de quebrar este barro todos los días. Pero cuando miramos las pruebas, que es el proceso que Dios utiliza para quebrar mi barro, y cuando miramos los procesos empezamos a renegar de Dios, porque eso es lo que hay en mi ser interior. Cristo dentro del hombre nuevo tiene que vivir, tiene que crecer. No Cristo es el que crece, el hombre nuevo es el que crece. Cristo entra con toda su plenitud, pero el hombre nuevo en el cual alberga a Cristo, entonces crece el hombre nuevo. Dios quebranta todos los días, ese es el propósito de Dios. Disculpe si no es su mensaje, si no le agrada este mensaje. Pero este mensaje nos va a llevar a tener una bendición eterna, una prosperidad eterna, una exquisitez de deleite en la palabra de Dios. Dios quiere quebrar todo lo malo que hay en nosotros, todo, para que el hombre nuevo crezca. Una de las razones por las que Dios permite las aflicciones, una de las razones que Dios permite las aflicciones, que Dios permite las tribulaciones, tormentos, es para ser probado cuánto vale Jesús para nosotros. Y de eso voy a hablar en esta mañana. ¿Cuánto vale la salvación para usted? ¿Qué precio tiene Jesús para usted? ¿Cuánto vale? ¿Qué precio usted le pone a Jesús? De eso vamos a hablar en esta mañana. Del precio que Jesús tiene para nosotros. En el proceso de la prueba, mucha gente descubre que Jesús no es tan valioso como decíamos o como alabábamos, o cuando veníamos a la iglesia. Que por cierto, qué exquisita presencia en la alabanza. Como dicen los chapines, oye qué exquisita presencia. No quería que terminara. Yo sé que tienen envidia de la buena los que me están escuchando en casa, que quieren estar acá también, pero ya pronto abrirán las iglesias en el nombre de Jesucristo. Era un paréntesis nada más. Entonces vamos a hablar en esta mañana. ¿Qué precio tiene para usted el poder llegar a una estatura del varón perfecto? ¿Qué precio tiene para usted y para mí el poder crecer en el hombre nuevo? ¿Qué precio tiene para usted? ¿Cuánto precio usted le pone para llegar y levantar su nombre? ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene esa perla de gran valor que dice el libro de Mateo? ¿Qué precio tiene esa perla? Cuando dice el mercader, y dice que cuando se dio cuenta del precio de la perla, dice que fue a vender todo lo que tenía para comprarla.
Yo pregunto en esta mañana, ¿qué haría usted por Jesús? ¿Qué precio le pone usted a Jesús? ¿Qué precio le pone usted a la salvación? ¿Qué precio usted le pone a crecer espiritualmente? ¿Qué precio le pone? Miremos a Job, cuán valioso era Jesucristo para Job, cuán valioso era Dios para Job. Y se lo voy a resumir, porque si nos ponemos a hablar de Job hoy, ahí nos vamos a quedar. Pero quiero llevarlos a cómo crecer y valorar el precio que Jesús debe significar para la iglesia hoy en día. Job, dice la palabra de Dios, Job era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es que Job, en la estatura que le estaba midiendo, tenía la letra de su nombre, Yud-Hei, Vav-Hei, tenía la estatura. Era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces cuando a Job viene y le sucede todo lo que le pasa, que en un solo día le dice: perdiste todo el ganado, perdiste a tus hijos, viene y recibe todas esas noticias. Viene Job y dice: yo no entiendo por qué estoy pasando esta tribulación, yo no entiendo por qué estoy pasando este proceso. Porque Job, en su estatura, en la cual, en la voluntad consciente, porque hay una voluntad consciente y una voluntad inconsciente dentro del hombre, en la voluntad consciente Job había alcanzado una estatura. Por eso cuando yo miro estas situaciones, cuando yo miro un hombre como Job, siendo perfecto, siendo recto, que apartado del mal, temeroso de Dios, le vienen las pruebas. Hombre, ¿cómo nosotros que todavía no somos perfectos, que todavía no somos rectos, que todavía no tenemos temor a Dios, que todavía no nos apartamos del mal, vienen las pruebas y aún nos quejamos? Y entonces dice la palabra de Dios que Job vino y se sentó literalmente por 10 días. Se sentó y no hablaba una tan sola palabra. Vinieron los amigos, Eliab y los otros amigos que no recuerdo ahorita cuáles son. Y dice que venía y se sentaron y escucharon y miraban a Job en su desgracia tirado en el suelo. Y Job no decía una tan sola palabra. Y Job meditaba y decía: ¿cómo es posible que yo, siendo recto? Y Job empezaba a examinarse y decía: yo diezmo si diezmo, yo ofrendo si ofrendo, yo soy apartado del mal, yo amo a mi esposa, yo soy íntegro, yo soy leal, yo soy honesto, yo no hago mentiras, yo no tengo malos pensamientos. Y entonces Job vino y dijo: ¿por qué me está pasando esto? Y entonces llegó un momento que Job revienta, que ya él no entendía por qué el proceso, por qué el quebrantamiento, él no entendía. Y vino y dijo, empezó a quejarse delante de Dios. Y a ese punto era lo que Dios quería llevarlo. A ese punto Dios quería llevarlo a entender que dentro de su perfección, en su voluntad consciente, había una voluntad inconsciente que es llamada la voluntad de la medianoche. Había una voluntad inconsciente en la cual empezó a sacar lo que había dentro de su corazón. Y tal vez Job no lo había distinguido. Y Job empieza a quejarse delante de Dios en el capítulo 16. Y empieza que dijo Job: hombre, ya no aguanto. Me quitaste mi familia, me quitaste el ganado, me quitaste todo. Y no te bastó con eso, Dios, me mandaste una enfermedad. O sea, ¿qué más quieres? Y primero Job arremete contra sus amigos y empieza a quejarse. Y después dijo: no, estos no me van a solucionar. Y empiezo a quejarme contra Dios. Y así empezamos nosotros. Empezamos a quejarnos con mi esposo, con mi esposa. Empezamos a quejarnos con nuestros hijos. Y por último, ¿y ese Dios quién será? Job 16:7 dice, y empieza a decirle y le dice: pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Todo lo que había acumulado de ese rencor, de eso que no entendía, empieza a sacarlo.
Y dice: tú me has fatigado, tú me quitaste la compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo de mi fisura, que levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí agudizó sus ojos mis enemigos. Y en el verso 10 dice: abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Y dice Job: próspero, en el verso 12, próspero estaba y me desmeduzó, me arrebató con la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Esto es hermoso. Esto me recuerda lo que Dios le dijo a la iglesia de la Odisea: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Así estaba Job. Yo era rico. Y viene Dios, le dice a la iglesia de la Odisea: mas no sabes que tú eres un desventurado, un necio, un pobre, un ciego, un desvergonzado. Verso 14, Job 16:14 dice: me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con Job? Estaba quebrando al hombre viejo, estaba quebrando, estaba desmenuzando, estaba partiendo al hombre viejo. Dios lo quebró, Dios lo rompió. Y en Job capítulo 19 del 1 en adelante dice: respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaríais mi alma y me molestaréis con palabras? Y me habéis vituperado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? O sea, Job llegó tanto a decir: bueno, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta tribulación? ¿Por qué tanto proceso? ¿Por qué angustias mi alma? Muchas veces habíamos visto a Job que no había renegado, pero leamos la Biblia. Job renegó, maldijo el día que iban a nacer. Y en el verso 10, voy rapidito, Job 19:10 dice: me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. O sea, Job llegó y dijo: me despedazó, me quebró, me reventó. ¿Qué fue lo que Dios reventó de Job? ¿Qué fue lo que Dios quebró? ¿Qué fue lo que Dios despedazó? A través de las aflicciones, a través de la enfermedad, a través de la muerte del ganado, a través de la muerte de sus hijos. ¿Qué fue lo que Dios despedazó? Su orgullo, el hombre viejo. Y Job dijo: ya me quebraste. Pero Dios estaba rompiendo todo para que dentro de él saliera el resplandor del valioso tesoro que había dentro de él. El tesoro, esa luz verdadera, porque era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa luz tenía que salir y resplandecer. Por eso era necesario quebrar. Y en el verso 11 dice: hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y me acecharon en mí y acamparon alrededor de mi tienda. Job no paraba de quejarse. Job seguía lamentándose. Job seguía quejándose. Y era cierto. Dios estaba utilizando al enemigo para quebrarlo. Si tú estás pasando un proceso, ojo, el enemigo tuvo que ir a pedirle permiso a Dios para tocarte. ¿Pero para qué? Para sacar lo mejor de ti y quebrar tu barro, quebrar tu hombre viejo. Ese es el propósito del proceso en el cual estamos pasando. ¿Cuántos no tenemos proceso? ¿Cuántos no tenemos aflicciones? Tanto. Y entonces en el Job, en el capítulo 29, es el capítulo donde aparece el yoyo de Job.
En el capítulo 29 aparece el yo, el mí, el me, el yo. Y Job empieza a decir: mira, yo era pies para los cojos, yo era oídos para los sordos, yo era ojos para los ciegos, yo era mano para los cojos, para los mancos. Todos venían a mí, yo les daba de lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío. Él entonces entendió que había un orgullo espiritual dentro de él, que empezó a decir: yo. Cuando nosotros entendemos que todo es Dios, pero ahí Job empezó a descubrir su yo. Y entonces después viene Eliú y empieza a hacerle reflexionar a Job. Y empieza Eliú justifica a Dios y le hace un comentario largo a Job. Y entonces Job empieza a escuchar la voz de Dios. Empieza a escuchar Job la voz de Dios. Después de que se quejó, después de que alegó, después de que murmuró, que maldijo el día, que se peleó contra sus amigos, después de tantas cosas, viene Dios e interviene. Y empieza Dios a decirle: ¿dónde estabas tú cuando yo ordené las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú? Te crees tan perfecto, te crees tan alto, te crees tanto que verdaderamente no eres nadie. Y ahí es donde empieza a darle todas las características de las 16 características del amor, las 16 características de la fe. Y empieza Dios a hacerlo entender a Job que había algo más que tenía que crecer en su ser interior, porque no vamos a dejar de crecer mientras estamos en esta tierra. En esta tierra hay un camino que recorrer, y todos los días hay algo que debe de morir dentro de nosotros. Todos los días tenemos que avanzar, todos los días tiene que crecer Cristo en nosotros y nosotros morir. Y entonces Dios estaba diciéndole a Job: sí, eres perfecto, eres recto, eres temeroso de Dios y apartado del mal, pero aún te hace falta crecer en la voluntad inconsciente a una perfección. Y entonces, ¿cuán valioso fue Dios para Job? ¿Cuán valioso? Job pasó un proceso tremendo. Pero pregunto, ¿Job se fue de la iglesia? Job renegó contra el pastor y dijo: ya me voy, aquí no me importa, me voy. Job se mantuvo. Le reclamaba a Dios, pero se mantuvo, porque él sabía el verdadero valor, el precio que Dios significaba para Job. Y eso es lo que hoy la iglesia no entiende: el verdadero proceso o el verdadero propósito de Dios para nuestra vida. El pastor nos mira mal y nos vamos. El líder nos mira mal y nos vamos, porque no entendemos que ese líder Dios lo utilizó para sacarte lo que había dentro de ti, para sacar tu esencia, para reconocer que aún tenemos que morir. O sea, cuando Dios utiliza un martillo para martillarnos, un taladro para taladrarnos, un cincel para aniquilarnos, solo es para quebrar el hombre viejo y que el tesoro que está dentro de nosotros salga. ¿Cómo nos cuesta entender esto? Job no se alejó de Dios. Job estuvo sentado ahí. Job permaneció ahí. Y entonces llega Job al capítulo 42, y después de que Dios le presenta todo, dice Job: ya entendí. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Me arrepiento en ceniza y en polvo, y sé que tengo mucho que crecer. Y entonces Dios le dijo:
yo te voy a sanar, pero ora por tus amigos, ora por ellos y después yo te sano. Y después de que lo sana, Dios le restaura su familia, le restaura sus bienes. Tanto es así que Job no tenía hijas y le nacieron 3 hijas. Y lo postrero fue mayor que lo primero. ¿Cuánto padeció Job? ¿Cuánto sufrió Job? Cuánta tristeza, cuánta angustia, cuánta aniquilación. Y aquí es donde me llevo todavía mis manos a mi pensamiento y digo, si este hombre era perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, padeció, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Pero aquí es donde viene una buena reflexión que debemos hacer. ¿Por qué pasó Job todo esto? Porque era su nivel de estatura que tenía grande. Así que a usted y a mí no creo que nos pase Job, Dios, por todo eso, hasta que crezcamos tal vez a una estatura. O sea, mire qué tremendo. Dios dice que Él no va a poner pruebas que uno no puede soportar. Imagínese Job. ¿Por qué pasó todo esto Job? Porque tenía una estatura. Según el nivel de estatura que usted tiene, así será el nivel de pruebas que usted va a pasar. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto valía Dios para Job? Todo. Y Job, después de todo, después de 42 capítulos, viene y reconoce, dice: ay, Señor, de oídas te había oído y hoy mis ojos te ven. Y aquí es donde voy a empezar a predicar esta mañana. Espero que me den el tiempo necesario para poder explicar lo que el Señor quiere enseñarnos. Santiago capítulo 5 verso 7 en adelante. Vamos al libro de Santiago capítulo 5 verso 7 en adelante. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Verso 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y la palabra aquí, quejéis, es murmurar. No murmuremos, no murmuremos. Cómo nos encanta murmurar, ¿verdad? Es que mira, es que yo, es que aquí, es que no sé qué, es que acá. Murmuramos. Paciencia. Y entonces verso 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ok, ¿qué dice el Señor? ¿Quieres llegar a ser la esposa? ¿Quieres llegar a tener la estatura? ¿Quieres crecer espiritualmente? Vas a sufrir. No hay ninguno de la Biblia que es como héroe de la fe o que está escrito como héroe de la fe que no padeció. Los discípulos padecieron, los profetas padecieron, Pablo padeció. Todos aquellos grandes hombres padecieron por el amor de Jesús, por el amor a Cristo, porque ellos sabían cuánto valía Jesucristo para ellos. Cuánto valía, cuánto peso tenía el nombre de Jesús para ellos. Y eso es lo que hoy nosotros no entendemos, cuánto vale Jesús para nosotros. Cuánto verdaderamente vale Jesús. Si yo estoy y vengo a adorar al Señor, pero me sale otra cosa, ¿qué precio le estoy dando a Jesús o a esa otra cosa? ¿Qué valoro más? Que es tremendo, ¿no?
O sea, muchos decimos, no, yo amo a Dios, yo haría todo por Dios, Dios es todo para mí, Dios es hermoso, Dios es tanto. Y a la primera que Dios le dice, haz esto para Dios, sale corriendo porque había otra cosa más importante. ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? ¿Cuánto vale la salvación? ¿Cuánto vale el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Cuánto verdaderamente vale? Job por eso terminó diciendo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. ¿Cuántos verdaderamente de oídas habemos escuchado de Dios? Pero ¿cuántos verdaderamente miramos a Jesús hoy y lo atesoramos y lo valoramos y lo guardamos y decimos, Jesús mora en mí, te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a honrar, te voy a bendecir, voy a hacer lo que tú me pidas? ¿Cuánto vale Jesús para tu vida? ¿Cuánto vale para la mía? ¿Cuánto vale? Y eso es lo que no entendemos hoy en día. El valor que Jesús tiene para mi vida. Ezequiel capítulo 14, y esto se lo leo rapidito, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Verso 14 dice: si estuviesen en medio de ellos estos tres varones, y menciona a Noé, menciona a Daniel, y dice Job. ¿Cuántos de estos, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas? Y el verso 19 dice: o si enviara pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ellas hombres y bestias. Y mira el verso 20, dice: y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job. O sea, ¿qué hizo Job para estar en un peldaño como héroe de la fe? ¿Qué hizo Job? Comparemos, ¿qué hizo Noé? Noé hizo una arca espectacular, grande, visible, en el cual salvó a su familia, salvó a la humanidad, y por eso está en la fe. O sea, lo decían, este está loco, ¿cómo va a llover? Pero Job se esforzó y la hizo. Una obra magnífica, una obra grande. Bueno, está en el peldaño de la fe. ¿Qué hizo Daniel? Daniel tuvo una de las revelaciones más grandes que Dios dio en el antiguo pacto. Y tanto fue la revelación que Daniel tuvo, que vino un edicto del rey y dijo: nadie puede orar al Dios, tienen que adorar una estatua. Y dijo Daniel: a mí no me van a callar, yo voy a abrir las ventanas y me voy a postrar y voy a adorar. Y dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día sobre el templo destruido de Jerusalén. Entró en el héroe de la fe. Pero ¿qué hizo Job? ¿Qué hizo Job para llegar a esa estatura? ¿Qué hizo Job para crecer? ¿Qué hizo Job para que lo compararan con Noé y lo compararan con Daniel? ¿Qué hizo? Sufrir, aguantar, sufrir. Que Dios viniera con un martillo y le quebrara, que Dios viniera con un cincel y lo puyara. Eso fue lo que Job hizo: aguantar, ser paciente y tener presente que el sufrimiento solo reflejaba su ser interior. ¿Cuántos quieren ser héroes de la fe en esta mañana? ¿Cuánto vale Jesús para tu vida? ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: dejo todo por servirle a Dios? ¿Cuántos pueden tener esa certeza y esa convicción de decir: si me ofrecen esto y tengo a Jesús en esta otra mano, ¿por quién elijo? Y aquí es donde viene algo tremendo. ¿Cuánto valió Cristo para Esaú? ¿Cuánto valió Cristo para Esaú? Una sopa de lentejas. Una sopa de lentejas es el precio que Esaú le puso
a Cristo. Perdió la primogenitura. Primogenitura significa primero, principio. Dios había escogido, había nacido primero Esaú para ser principio. Y vino Jacob, y aquel sí entendía, y dijo: vendeme la primogenitura, vendémela, dámela. ¿Qué querés? Y le dijo Esaú: dame una sopa de lentejas, de frijoles, ahí échamele chicharroncito, échamele limoncito, échamele algo rico para que valga la pena. Eso significó. ¿Qué significó Jesús para Judas? ¿Cuánto precio le puso Jesús a Judas? Perdón, al revés, Judas a Jesús. ¿Cuánto precio le puso Judas a Jesús? 30 moneditas de plata. Ese era el precio. Ahora pregunto: ¿cuánto precio tú le pones a Jesús? ¿Cuánto vale verdaderamente Jesús para tu vida? Y eso es lo que hoy la iglesia no entiende. La iglesia se está afanando en vender enchiladas, en hacer baleadas, en hacer tantas cosas, y la palabra de Dios dándose, y no le importa el precio de Jesús, sino tener una obra grande que tal vez ni Dios dijo que la hicieran. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Pero sucede hoy en día. Vendiendo chicharrones, vendiendo tajadas, vendiendo enchiladas, vendiendo tamales, vendiendo baleadas. No es que sea malo, ya me salí de la palabra, ¿verdad? Pero es que, miren, ese es el precio que muchos tenemos por Jesús. Tal vez en el altar, en la iglesia, hay una unción poderosa, hay una revelación grande, hay una palabra de Dios tremenda, que Dios iba a transformar nuestra vida. Pero allá despacito se empiezan a levantar. ¿Y por qué te levantas, hermano? Es que tengo que ir a preparar las baleadas que tengo que vender para la construcción del templo. Eso es lo que vale Jesús para tu vida. ¿Cuánto vale Jesús? ¿Cuánto valió Jesús para aquella mujer que derramó el frasco? ¿Sabe cuánto costaba ese frasco? Todo el salario de un año. Pero Judas, como era el tesorero, le dijo: hombre, mujer, ¿qué haces? ¿Por qué mejor no lo vendemos y se lo damos a los pobres y lo repartimos? De que Judas iba por el otro lado, como era el tesorero. Entonces, eso es lo que vale Jesús. Yo pregunto en esta mañana: ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale Jesús para tu vida? Y me centro y regreso al mensaje. En el proceso, en el quebrantamiento, en el rompimiento del hombre viejo, del barro. ¿Cuántos huimos de ese proceso? Porque no nos importa Jesús. Porque no nos importa Jesús. No nos interesa Jesús. Me interesa lo que yo quiera. Me interesa mi satisfacción. Me interesa lo mío. Me interesa mi revelación. Me interesan mis deseos. El valor del tesoro será probado. O sea, esto es lo que tenemos que entender. El valor del tesoro será probado. Proverbios capítulo 18 verso 10 dice: ay, qué lindo. Yo creo que ni voy a terminar de predicar en esta mañana todo lo que el Señor, bueno, es que uno planifica, ¿verdad? Pero uno propone y Dios dispone. Proverbios 18 verso 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Ustedes se han preguntado por qué torre fuerte es el nombre del Señor? Voy a ver si lo hago, lo dibujo rapidito. Torre fuerte es esto. Una base. La Yud, la Hei, la Bab, la Hei. Y empiezo a levantar la torre. Torre fuerte.
hacer esta que ya la tenía mejor hechita acá para que la miren bien. Aquí tenemos la Yud, la Hei, la Bab y la Hei. Torre fuerte, su base. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corre el justo y su nombre levantará. Hacer esta torre es llegar a este puntito aquí, en el cual soy uno con Cristo. Uno con Cristo. Empiezo a crecer, a crecer. Pero ¿cómo empiezo a crecer? ¿Cómo empiezo a crecer? Disminuyendo cada día, hasta llegar a ser un punto pequeño. Este mismo principio de torre fuerte es el mismo principio del tabernáculo de Moisés. Cuando Dios le entrega cómo construir el tabernáculo a Moisés, empieza a darle desde la punta hasta descender al atrio. ¿Qué encontramos en el atrio? ¿Qué lugar encontramos en el atrio? El altar de sacrificio grande, su nombre. Y luego subimos hasta convertirnos en un puntito a decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No soy nada, soy alguien insignificante. Ese es el nombre de la torre fuerte del Señor. Ahora bien, ¿cómo construimos? ¿Qué precio? Y aquí es donde viene. ¿Qué precio tiene para nosotros el llegar a ese punto? El llegar a ser chiquitito y Cristo grande en nosotros. Ese es el precio que Jesús tiene para nosotros. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Por eso Lucas capítulo 14 verso 28 lo explica de esta forma. Dice Lucas capítulo 14 verso 28: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, ¿cuál torre? ¿Cuál torre? La torre de su nombre, la torre fuerte. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto es tremendo. Verso 29: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí es donde viene. Y aquí voy a centrarme aquí, y creo que aquí me voy a quedar. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Crecer en el nombre del Señor. Torre fuerte. ¿Cuál es la simiente? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la plataforma? ¿Cuál es el cimiento? Lo que dice acá. Y dice: porque vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento. Es que todos tenemos el cimiento. ¿Por qué? Porque el cimiento es el fundamento. El fundamento es Cristo. Por eso es que el cimiento, el fundamento son los atrios, donde está sangre, agua y fuego. ¿Qué nos costó eso? Nada. Eder, ¿pagaste vos por ser salvo? Te sacaste una billetera y dijiste: ¿cuánto me cuesta ser salvo? Nada, ¿verdad? Y ninguno de los que estamos aquí pagó nada. Eso es gratis. Entonces vino Eder o vengo yo y digo: aquí voy a hacer un presupuesto. Yo tengo que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Yo tengo que hacer un puntito final, hacerme uno con Cristo. Y entonces dijo: para eso tengo que pagar, porque la palabra de Dios me dice: y empecé a calcular los gastos. ¿Gastos qué significa? Algo que tengo que pagar, algo que tengo que dar. Esto es tremendo. Entonces, el simiente el fundamento es Cristo. Pero ¿cómo empezamos a edificar la torre fuerte? ¿Cómo empezamos a edificar el nombre del Señor? ¿Cómo empezamos a edificar la estatura
estatura del varón perfecto en nuestro ser interior. ¿Cómo empiezo a edificarla? Aquí donde viene. El cimiento no nos costó nada. Ya estábamos grandes, ya estábamos regalados. Entonces, yo voy a empezar a edificar el nombre del Señor en base a experiencia y no en base a teoría. ¿Qué es experiencia? ¿Qué es experiencia? ¿Qué es experiencia? Es poner por obra lo que he aprendido de la palabra. Porque hoy yo puedo ser un experto en la palabra de Dios, pero no la practico. Entonces dice, primero, voy a edificar con experiencia. Y la experiencia me va a costar. Ese es el precio que Jesús tiene para mí. Entonces, si me ponen la imagen, yo estoy aquí en este lugarcito. Aquí estoy yo, en este lugarcito, pero tengo que escalar hasta llegar a la punta, el nombre de Jesucristo. Pero esta escalada, este ascenso espiritual, que en el mundo natural es descenso, tiene un precio. Y eso es el valor que Jesús tiene para mi vida. Y este hombre relata en la palabra de Dios que no terminó de construir. No terminó de construir. Y dice que sus amigos empezaron a burlarse de él. ¿Dónde vamos a encontrar o dónde encontramos esta burla? ¿Dónde la encontramos? Mire qué lindo. Dice, yo voy a edificar. Yo me congrego en esta iglesia. Ahí predican el mensaje de la estatura del varón perfecto, el Cristo crucificado, el camino de descenso, el camino de cruz, para luego tener una vida de resurrección. Yo ya caminé el camino y empiezo a decir, no, yo sí me propongo, yo lo voy a hacer. Empecé a llenarme de teoría, empecé a llenarme de la palabra, empecé a leer libros, empecé a leer la Biblia, pero no empecé a practicarla. Vino el arrebatamiento y me fui, porque de raspas me fui. Y ahí en el tribunal de Cristo me van a decir, tú sabías que había un precio, un costo por Jesús. Tú lo sabías, pero no tuviste la experiencia, no tuviste la práctica para poder crecer. Y entonces ahí es donde viene la burla de sus amigos y le van a decir, tú lo sabías y no lo hiciste. Tú conocías y no lo practicaste. Tú sabías que había un precio que pagar y no lo pagaste. Y entonces vendrá la burla en el tribunal de Cristo, porque conociendo, porque sabiendo, no puse en práctica lo que Dios quería para mi vida, para convertirme en la esposa de Cristo. Llegar a ese nivel es llegar a la estatura del varón perfecto. Construir el nombre del Señor significa pagar un precio. ¿Cuánto vale Jesús para mi vida? Y eso es lo que no queremos, porque hay formas de comprar. ¿Y cuáles son las formas de comprar? Norita, ¿cómo usted va a comprar al mercado? Usted pide tomate, le dan tomate, pero usted da pisto, intercambio. Lo mismo, esto es lo mismo. Entonces usted tiene un corazón arrogante, un corazón soberbio, y hay un corazón dentro de usted lindo. Y entonces viene y dice, ¿cómo es la forma de crecer? ¿Cuál es el precio que tiene? Y entonces le dice el corazón viejo que está aquí. Le dice el corazón viejo que está aquí. Este es el corazón viejo.
el hombre viejo. Hombre viejo. Como los extraño, hermanos, aquí para enseñar estos dibujitos aquí. Y este es el hombre nuevo. Y entonces dice: ¿cómo yo voy a empezar a crecer? ¿Qué intercambio vas a hacer? Y entonces le dice el corazón chiquito: dame más de tu orgullo, yo te voy a dar más de mí. Y entonces empiezan a hacer un trueque. El hombre viejo empieza a dar de su orgullo, sus entregas, y empieza el hombre nuevo a crecer, a crear la torre fuerte. Empieza a avanzar, empieza a crecer, empieza a decir: ya no yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabes qué? Hoy te intercambio todo lo que yo tengo te lo doy por el precio de mi Jesús, porque quiero ser la esencia, la naturaleza, el carácter de Cristo en mi vida. Ese es el precio que hay que pagar, pero no nos gusta pagar ese precio. Y entonces aquí viene algo bien importante. Primera de Corintios capítulo 3 verso 11. Creo que tengo todavía media hora para predicar. Ay, se asustan ahí. Dice Primera de Corintios capítulo 3 verso 11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la plataforma, Jesucristo es la base, ese es el fundamento, ese es la simiente, el cimiento. Y dice, verso 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y hojarasca. Entonces dice: ¿cómo vas a construir? ¿Cómo vas a construir la torre fuerte, el nombre de Jesús? ¿Cómo vas a pagar un precio? ¿Vas a dar heno, hojarasca o madera? ¿O vas a dar oro, plata o piedras preciosas? Mire qué lindo esto. ¿Dónde nació Jesús? Un pesebre. ¿Qué hay en un pesebre en lo natural? ¿Qué hay? Hojas, madera y heno. Entonces dijo Jesús, por eso Jesús escogió nacer en un pesebre, porque dijo: yo voy a poner mi vida y voy a nacer en medio de un hojarasca, de un orgullo de heno y de un orgullo de madera. Ahí voy a nacer. Por eso Jesús nació en un establo, porque así, la misma forma como está mi corazón, lleno de heno, madera y hojarasca, ahí nace Jesús en mi corazón para luego crecer. Ahí es donde nace Jesús. Ese es el precio, ese es el precio. Entrega todo tu orgullo, toda tu soberbia, toda tu vanidad, toda tu soberbia espiritual, y empieza a decir: Jesús es mi Señor, Él vale para mí, Él tiene un alto precio para mí. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuánto vale Jesús para tu vida? Queremos construir la torre fuerte del nombre, pero no queremos pagar un precio. Por eso que Dios dice en la palabra de Dios, en uno de las iglesias de la Odisea, dice: yo te recomiendo comprar oro refinado y vestiduras de lino. Si iba a comprar, es que tenía cómo comprar. Si iba a comprar, si Dios dice en la palabra que iba a comprar, tenía cómo comprar.